Para la pastillita histórica tenemos invitados. Vienen a dejar algo aquí los muchachos que tenemos a mi derecha, Juan Ignacio López, Juan Monasterio. Bienvenidos a Deporte DB. Hola Fede, buenas noches. La verdad que una experiencia interesante, no la teníamos en nuestros planes. La verdad que muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que hace bien esto al deporte porque siempre nos concentramos un poco en el fútbol y bueno, vos sos testigo de eso. Y está bueno que espacios como este puedan dar un lugarcito a todos los deportes. Lo veíamos recién a Jere en estos momentos aquí también que estaba charlando con vos y la verdad que está muy bueno, está muy bueno. ¿Qué tenemos? Mostrá, Juan, a la cámara y decinos, lo que le preguntamos siempre a Roque, decinos la historia de esa camiseta, quién usaba esa camiseta, de quién era esa camiseta. Hola, buenas noches. Sí, bueno, esta camiseta es de Ignacio, que es uno de los fundadores, ¿no?, de Tafí Volley, ¿no? Pero él previamente esto ya tenía, lo que estábamos hablando hace rato, un equipo que venía de con muchos años atrás jugando ya, ¿no? Y de ahí se suma a nosotros junto con Pedrito, bueno, Marcos Tarifa, está Patito de Santa Lucía, Coca Castillo. Hay una foto con la que iniciamos este contacto, que están todo el equipo, seguramente ya lo pondremos en pantalla, para que nos cuentes dónde fue sacada esa foto, quiénes están en esa foto, para que la gente que está viendo sepa quiénes forman parte de esa importante foto histórica y en qué año más o menos fue. Bien, ahí le paso a mi compadre que tiene mejor memoria que yo. Él la va a describir bien. Capaz que mejor vista. Y mejor vista, exactamente. Bueno, de los integrantes que están ahí, lo tenemos ahí a Marco Tarifa, que era un poco el capitán, el que está con la remera blanca. ¿Pero era libro o por qué estaba con remera blanca? Porque él siempre sobresalía, ¿no? Sí. Quería sobresalir y ser diferente. Sí, un poco, bueno, hicimos una de un color distinto y bueno, se la designamos a él. Y de ahí está mi compadre Juancito, está mi compadre Lalo Silva, está Juancito Monasterio. El último parado está Patito, le decimos Patito, se llama Luis Fernández, es de Santa Lucía, era nuestro foráneo. Y bueno, ahí en cuclilla está Coca Castillo, en el medio está Pedrito Tarifa y el último soy yo. Ese que todavía era muy joven, me decían hoy día cuando veían la foto. Siempre fue el vocero él del grupo, te aclaro, ¿no? Siempre hablando en la radio, cuando teníamos algún problema iba él al frente y se hacía cargo de los micrófonos. ¿Y dónde fue tomada la foto? Quizá la gente ya la va a sacar al toque, pero ¿dónde? Para la gente y esa foto está tomada en el Ateneo. Tiene que haber sido ya arriba del 2000, ¿verdad? Porque ya estábamos conformados como equipo y bueno, en su momento no teníamos camiseta porque jugábamos más bien acá, digamos, en Tafí, entonces empezamos a salir afuera, ir a jugar a Macha, Santa Lucía, Santa María y no teníamos camiseta. Y bueno, como verán, la inscripción dice Supermercado Darío, así que él fue nuestro primer sponsor, sí. Así que bueno. ¿Él se las regaló, se las compró? ¿Cómo fue el proceso de sponsoreo? Sí, él las compró. Nosotros, bueno, en realidad, digamos, ni siquiera me acuerdo cómo habíamos hecho el diseño, pero sí, él la compró. Y esa foto surge en realidad por un agradecimiento a él, que queríamos hacer un cuadro. En ese momento, uno de los pocos fotógrafos que había en Tafí del Valle, que era Daniel Carrasano, nos hace esa foto en el Ateneo. Y bueno, era básicamente para hacer un cuadro para regalárselo a Darío. Creo que el cuadro estaba en el súper. Creo que sigue estando ahí en el súper, así que ¿había otros jugadores que no estaban en esa foto del plantel o esos eran todos? No, bueno, siempre nos intercambiábamos, a veces venían del otro equipo, porque hay que nombrar también al Chato, ¿no? Que uno por el que yo empecé vóley, tenía su equipo en ese tiempo y había veces que, bueno, se iban de ese equipo, venían jugando con nosotros un tiempo y después se volvían al equipo de ellos, pero eso era el equipo de nosotros. Esa foto, Usted trajo esa foto, así que va a tener que detallar quién es. Bueno, un poco creo que para que podamos iniciar un poco esta historia, que está bien, digamos, si bien la temática del programa un poco es ir por las camisetas, la historia del vóley es muy interesante en Tafí del Valle. Yo tengo muchos recuerdos porque cuando yo estaba en cuarto año del secundario, acá,
El vóley se jugaba en el playón del edificio municipal, donde hoy está la radio, Sí. donde hoy está en ese sector, digamos que era un poco más amplio, en ese sector estaba la cancha de vóley. Y ahí yo conocí, o sea, nosotros participamos con esto todavía los chicos, Juancito, Lalo, Pedro, ellos no estaban en esta historia, este, habíamos participado en un campeonato, ¿sí? Y ahí teníamos grandes jugadores nosotros acá en Tafí. Y uno de esos grandes jugadores, su hijo nos está sacando acá unas cuantas fotos por acá, digamos, o sea, el Patón Reynoso, tremendos jugadores de vóley, el Pato Silva. Tengo una foto, ¿no? No sé si ustedes la conocen, una foto de un equipo. Ellos decían que era la Villa Voley, Puede ser, puede roja y ser, blanca. puede ser. La vamos a mostrar porque nos mandó doña Silvia Silva, que Ajá. también era jugadora de ese Sí, Ella me dijo también. 80-82, Sí. que se Ah, forma mira. el Sí. vóley, que ya se empezaba a jugar Sí, sí. en ese playón. Voy a buscar el chat con doña Silvia porque ella emocionada me mandó la foto y me dijo quiénes están ahí. Que en el 80-82 Pedro Zavalía estaba el secretario de gobierno y Ajá. era uno de los promotores del vóley. Y en Ajá. esa foto están Carlos el Misionero Fernández, Ajá, sí. Julio Odrich Álvarez, Ajá. Mira, Roberto tremendo Sasso, Bolich. el Ah, el comisario, comisario, sí. Guillermo Silva, hermano de doña Julia Silva, Ajá, Antonio Reynoso, sí. Sí, abajo, sí. Juan Ramón el Pato El Silva Pato Silva. y el profesor Julio de la Obra Técnica. Y Ajá. aprovechamos para que ingrese el último invitado. Bueno, son parte de esa foto, son parte de esa generación de voleibolistas que me dijeron que creo que usaban la camiseta de San Miguel, de las Tacanas que habían presentado en ese momento. Y me pasó un listado de otros jugadores que estaban en esa época, como Ajá. ella, Sí, Silvia sí, Silva, sí. Graciela Sí, sí. Álvarez, Sí, sí. Chumuco Cruz, Ajá. Caco Sosa, Enrique Sí. Cerrizuela, Fermín Guimarães y lo dicho, el misionero Fernández. Había que agregar en esa lista a Jorge Coronel. Sí, es verdad. A Jorge Coronel. Porque también. Cacho Barrera. Cacho Barrera también. Sí, por ahí Cacho quizás es un poco Sí, más sí, chico, pues un poco más reciente, pero sí. sí. Cacho Barrera también formaba parte de esos equipos. Bueno, si quieres seguimos con ese visitando el álbum que usted trajo, con las demás fotografías que nos vaya comentando, digamos, de qué se trata, en qué momento se trata. Bueno, lo he dicho ya, el álbum, la foto icónica de Tafí Volley. ¿Cuántas fotos trajo usted? Sí, bueno, casi son todas esas son de ese campeonato. Es un poco como te decía, me acuerdo que nosotros en ese momento cuando se jugaba todavía en el playón de la municipalidad, ahí lo conocí yo, ahí participábamos nosotros con un equipo del colegio secundario. Y se hacían campeonatos de noche, me acuerdo que era impresionante la cantidad de gente, había iluminación y todo en el playón, así que era impresionante la cantidad de gente que se juntaba. Me acuerdo que ese paredón que queda frente a la radio, la verdad que estaba lleno de gente y era un bullicio toda la noche y era muy interesante porque ya se jugaba, te estoy hablando, yo salí del secundario en el 91, así que te estoy hablando años anteriores. Después yo, por supuesto, bueno, en lo que hace a la historia un poco de Tafí Volley y cómo llegamos a armar esto, resulta que el Chato Angelillo, que es uno de los grandes gestores del movimiento del vóley en Tafí del Valle, realiza un campeonato. Ellos ya estaban juntándose, estaban jugando y realizan un campeonato. Entonces, en ese momento, Cacho Barrera a mí me invita a jugar. Ya para esto ya habíamos egresado nosotros de la escuela, estamos hablando cerca ya del 95, 96 por ahí, que retoma con toda la fuerza en Tafí del Valle el vóley, porque después los chicos, bueno, me acuerdo que lo mismo que nos sucede siempre, digamos, chicos que se van a trabajar, que con otras obligaciones, a estudiar, hasta el día de hoy sigue pasando a Juancito, que él tiene a cargo ahora los equipos de Tafí Volley, le sigue pasando lo mismo. Entonces hubo un recambio, digamos, de toda esta gente que hacía vóley en Tafí y que, dejaron paso a la generación un poco más reciente. Entonces, recuerdo que se había armado un campeonato y bueno, ahí entramos a participar con la gente esa que está ahí en la foto esa. Hablamos de Jorge Coronel, por eso me acuerdo, Cacho Barrera, Fabián Barrera, el hermano. Y ahí hay dos personajes bueno, hay uno que está y el otro que no está. Uno es Javito, le decíamos, Javier Medina y Dani Medina, dos chicos que son sobrinos de Cacho Barrera,
que en ese momento estaban trabajando en lo Lo que era recuerdo. que estaban trabajando en lo que en su momento era el Parador Tafinito, ahí en la esquina de donde está el banco ahora. Entonces yo trabajaba en ese restaurante y bueno, y decidieron armar un equipo y bueno, ahí me invitan a jugar. Ahí los conocí a los chicos, ahí lo conocí a Juan, lo conocí a Pedro y a tanta gente que fue quedando, porque recién nos acordábamos, incluso, o sea, porque Cristina, la hermana de Pedro, que todos conocemos como Quina, una futbolista de aquella que sí que nos pasó el trapo a todos, porque hizo de todo, como hasta jugar en Atlético. En esa Y, foto, ¿recordás más o menos quiénes son los que están presentes? y bueno, en esa foto está, bueno, Jorge Coronel, está perdón, es el hermano del abuelo, César Álvarez, ahí está Mario Cruz, está Iris Díaz. Iris Díaz era una santiagueña que estaba estudiando acá en Tafí. Y bueno, en ese momento éramos amigos, así que se quedó ahí. Después estoy, bueno, ahí de los parados, está el último estoy yo, y abajo está don René Río. Bueno, de don René Río, un gran pilar de esto que fue el vóley y los inicios del vóley, porque me acuerdo que él estaba en la parte de la dirección de deporte en ese momento de la municipalidad, y la verdad que era un tipo que estaba al 100% con nosotros. Así que René Río no solo tuvo su influencia en lo que hace al fútbol de Tafí, sino también, digamos, en estos deportes como esto, digamos, que estuvo muy involucrado siempre. Y bueno, y de ahí está Javito, está Fabián Barrera y está el del medio, el que está al lado de René Río, de Cacho Barrera. Ah, Un jugadorazo de aquellos de vóley, del cual hemos aprendido muchas cosas, porque la me verdad que dijeron que era tenía una increíble. buena defensa, que no se tiraba, que se tiraba Otra raramente. picardía, sí. Sí, era muy bueno, era un armador tremendo, Lo un vamos armador tremendo. a invitar a Pedro, que fue el último en llegar, ¿Cómo estamos, Fede? que nos comente cómo se inicia o cómo se suma Tafí Volley, cómo te sumas a este deporte. Y bueno, la verdad que yo me acuerdo en el año 1999 fue que yo llegué a ver los campeonatos de vóley, me gustó mucho. Y bueno, de ahí arrancamos, como usted ve en la foto, hemos empezado a hacer un grupo, vino el muchacho Patito, bueno, no me acuerdo bien el nombre, siempre lo conocimos de Patito. Fue donde empezamos a jugar al vóley, hacíamos partidos contra Angelillo, que siempre era contra Angelillo, Marito Cruz, estaba el abuelo Álvarez también. Y bueno, de ahí nos poníamos pila, me acuerdo que era tanta la ganas de aprender y de jugar que buscábamos libros y por libros tratábamos de aprender las defensas, los ataques, la doble función que nos ha costado Y que le sigue contando, chicos, ¿no? este, Siempre queríamos innovar nosotros, sí, Federico. sí. Y, Salir de lo clásico que era antes jugábamos con dos armadores. Así que queríamos innovar y buscamos aprender para enseñar. Y así que nos íbamos hasta el Mollar a enseñar con Pedro, los dos. sí, me acuerdo que teníamos Juancito tenía una motito, tiraba aceite por todos lados, por rato corríamos, luego andábamos. Teníamos muchas ganas de transmitir lo que es el deporte del vóley. Bueno, con mucho sacrificio por ahí en esa época no teníamos para el boleto de viajaba la Conquija de Tafí al Mollar, así que bueno, con el tiempo nos cansamos también, así que tuvimos que abandonar y bueno, seguimos acá en Tafí del Valle para Bueno, yo también formé seguir parte de una época del deporte y practicando. siempre que viajábamos era recordar cómo viajaban ustedes, qué anécdotas tienen de esos viajes. Bueno, buenas anécdotas, ¿no? Es lo que queda de esto del vóley, lo que yo les digo a los chicos hoy en día, ¿no? Que los viajes de vóley te queda para toda la vida, los recuerdos, los amigos que uno hace, porque uno tiene amigos por entero, que siguen acordando de Ignacio, de Pedro, que yo soy el que está saliendo ahora últimamente por el tema que yo sigo con los chicos, ¿no? Que bueno, ellos por diferentes motivos no están haciendo vóley en este momento, ¿no? Y entonces lo que te quedan son eso, ¿no? Los recuerdos, la salida, los amigos que hicimos allá, y bueno, muchas anécdotas, pero prefiero que lo cuenten ellos, ¿no? Yo, no porque los chicos no deberían hacer eso. Bueno, cuéntanos, Pedro, cómo se viajaba. Y mira, yo me acuerdo que hacíamos rifa, el padre, el cura de la Mesón, siempre nos ha colaborado bastante a nosotros. Por ahí viajábamos haciendo dedo para poder llegar a Santa María. Pero muy lindo, ¿no? Porque siempre
Recuerdo que nosotros a las 10 de la noche, 8 de la noche arrancábamos para practicar hasta las 2 de la mañana. Queríamos llegar a tener un buen nivel de vóley, que llegamos a tenerlo. Luego vino otra tanda de los chicos de Fernando Villarreal, Luis Villafañe, Gerardo Villagra, el famoso 6, Josecito Camisay. Este, ¿Quién más no me puedo acordar que otros jugadores más que los preparado muy bien? Angelillo, lo preparó muy bien. Bueno, ellos llegaron a competir, trajeron trofeo, jugaron en Montero también, trajeron trofeo. Bueno, nosotros estábamos también casi, no mucho al nivel de ellos, pero estábamos casi siempre peleándola. Y bueno, el clásico acá del vóley era entre el grupo de nosotros contra lo de ellos. Muy lindo, ¿no? Mucha pasión. Y no siempre se viajaba cómodo. No, nunca, todo a pulmón. Pero ¿en qué vehículo han llegado a viajar? En la caja de una, en la en la caja de una caja de una camioneta. camioneta, conejo con chato. Sí, sí. Es muy incómodo a veces, ¿verdad? Como dice Pedrito, a veces haciendo dedo, como sea. Lo importante era llegar. No sabíamos cómo, pero llegábamos nosotros. Bueno, estamos en un auge de redes sociales. Si hubiera redes sociales ahí, les propongo un juego, ¿no? Que nos nombren 5 momentos que les hubiera gustado que haya quedado registrado como ahora con las redes sociales. Y bueno, uno es cuando llegamos a las finales en Santa María, con los dos Tafí, ¿no? Ese hubiera sido lindo. Es el que más me hubiese gustado que se publique, digamos, porque los dos Tafí, con el nivel que se jugaba allá en Santa María, porque siempre fue un nivel alto en Santa María de vóley, llegar ahí era porque estábamos bien los dos, digamos. Así que eso, cuando nos quedamos a jugar hasta las 2 o 3 de la mañana, como decía Pedrito, nos quedábamos a jugar a veces, hacíamos 3, 4 partidos y nos íbamos a la casa a las 4 a veces. Había mucha pasión en ese tiempo. Bueno, van 2, faltan 3 momentos. Y para mis compañeros también. Y bueno, yo, o sea, si hubiera podido registrar un momento, me hubiera gustado poder registrar los momentos posteriores a los partidos, posteriores a los entrenamientos, porque en la cancha éramos 6 contra 6 y bueno, a veces 7 contra 7 porque teníamos los suplentes y eso, y era cara de perro, así, digamos, no había, acá no había amistad, pero después las salidas juntos, el compartir después, los asados que hacíamos. La verdad que no hay registro fotográfico de eso y si hubiera habido en ese momento creo que hubiéramos tenido lindas fotos, muy lindas fotos. Eso por un lado, y aquí te sumo la otra, también de los viajes, porque también tenemos muy pocas fotos de esos viajes y recién nos acordábamos con los chicos de una foto que hay, está circulando, creo que la tenemos digitalizada, pero en esa foto hay una persona que ya no está con nosotros y que también ha sido parte de Tafí Volley, muy poco porque era un chanta de aquello, cuando yo diga el nombre, que ahora está descansando ya, hace mucho tiempo que está descansando, que era Finao Peladilla. Finao Peladilla también formó parte de lo que era Tafí Volley. Tenemos una foto en Santa Lucía, donde por supuesto está haciendo payasadas, pero sí ha sido por lo menos de ese momento nos quedó un registro, pero sí, hubo muchos momentos, muchos lindos momentos que hubieran estado bueno, se pudieran haber registrado. Van 4 momentos, Pedro, te queda el quinto Bueno, para mira, vos. el momento, digamos, el recuerdo más lindo que tengo yo fue que se hizo un campeonato acá en el Ateneo. Se eliminó Santa Lucía con Santa María y quedaron los dos equipos de Tafí. La ha ganado la final, no ha ganado nosotros la final el equipo de Angelillo, con lo que yo lo venía nombrando. Muy lindo, un lindo partido, los partidos de ellos también, que fue que vino un equipo de Montero también, quedó afuera, pero lo bueno de acá que nos preparamos, pero bastante, muchísimo, era mucha pasión. Imagínate, te cuento que desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, a full nos preparábamos, no teníamos, soñábamos con llega la primera, pero bueno, hemos quedado acá en Tafí del Valle. ¿Cuándo fue la última vez que jugó al vóley cada uno? No, yo por cuestiones de trabajo y sí, debo haber dejado de jugar en el 2003 más o menos, que ya me tenía que ir a trabajar afuera y ya dejé de jugar en ese entonces. Después ya no volví nunca más, digamos. Juan está un poco más activo. Sí, hace rato. Un ratito, pero así con los chicos, o bien, en el 2012, creo que fue el último partido.
¿Vos, Pedrito, cuándo fue la Yo no, última? más o menos, El micrófono. hace como 10 años más o menos. No, un poco menos, sí, hemos compartido un par. No, Aunque más, sea hace como por- 5 sí, años. aunque Bueno, sea- pero igual, por ahí cuando puedo me doy una escapada, me voy a jugar con los chicos, me gusta lo que incentiva Juancito, el deporte. Y bueno, hay que incentivar toda clase de deporte, ¿no? Sí, en ese decía un peloteo, ¿no? Después del 2002 nunca más, Juan. No, intenté, me acuerdo una vez, intenté volver a jugar y resulta que me levantaron una pelota, intenté saltar y parecía que alguien me había tirado de abajo porque salté así, medio centímetro. Entonces ahí me di cuenta que estaba fuera de ritmo, fuera de ritmo. ¿Cuál era la cualidad de cada uno? Tu cualidad. Bueno, era muy bueno en la defensa, en la recepción también. Generalmente, digamos, acá con mi armador teníamos ahí ya nuestro secreto y casi siempre le armaba, le recibía las pelotas a las manos. Era muy bueno en la defensa. Tengo una anécdota así que un poco que es de la que yo me agarro para decir que era medio bueno. Que Marcos Tarifa siempre jugaba detrás mío. Cuando yo saltaba en el bloqueo, me decía que a veces le daba la impresión de que me quedaba suspendido en el aire. Nada, eso era lo máximo para mí, pero sí, yo era defensa, él era nuestro armador y Pedrito uno de nuestros atacantes, pero junto con Marco Tarifa, el Coca Castillo, el mismo Patito, eran nuestros pegadores, así que yo pegaba algunas veces, pero la mayoría iban afuera, así que intentaba no pegar tanto. Juan, vos quedaste ligado al vóley. ¿Cómo se jugaba antes? ¿Qué reglas se usaban? Bueno, antes se jugaban 4-2 que le decimos ahora, nosotros decíamos con dos armadores, y ahora se juega con un solo armador. Y ¿qué otra cosa se implementa? Bueno, antes se jugaba hasta los 15 puntos, me acuerdo cuando yo empecé, era larguísimo porque tenés que hacer 2 puntos para sumar un punto. Ahora era con quita de saque. Claro, bueno, ahora se ha cambiado todo eso, ahora es mucho más dinámico. Y bueno, yo siempre he sido armador y bueno, lo tenía Pedrito, que era el que estaba a la par mía siempre, él era central y yo lo buscaba de memoria a él, ¿no? En las partes complicadas y después estaba Marco, tenía buen ataque también. Bueno, todo, en general, todo era un buen equipo, para mí éramos un buen equipo, no entendíamos todo bien. Eh, Perdón, acá quiero agregar porque si no nos está viendo, me dijo que nos va a estar viendo. Acá teníamos un muy buen jugador que fue Lalo Silva. Mi compadre Lalo Silva tenías que agarrarlo con el día y te podía llegar a enfermar dentro de la cancha porque encima, digamos, tiene una cualidad él que le encanta molestar al adversario y la verdad que era muy bueno armando, era muy bueno en defensa también. Y nada, cuando estaba con la picardía, o sea, de recibirte una pelota con la cabeza, de intentar recibirla con la mano y pegarle con la cabeza, esas cosas de anécdotas que me quedan de mi compadre, la verdad que también siempre fuimos con Juancito y Pedro y Lalo, los cuatro que siempre estuvimos en este Tafí Volley que es esa foto, porque después Patito se fue, Coca iba y venía, y acá también mencionar a Guille Monasterio, que hoy está a cargo de la parte de básquet de la municipalidad, de la escuela de la parte de básquet, en la parte deportiva de la municipalidad. Guille también era de nuestro equipo. Así que también ahí mencionarlo. Así que, bueno, eso. No quiero olvidarme de algo, ¿sí? Que recién estaba recordando, porque estamos hablando mucho, es cierto, digamos, estamos hablando respecto de la foto, pero acá también ha habido y he visto ahí en la foto, en el listado que te mandaron a vos, que había mujeres. Y nosotros también teníamos nuestro equipo femenino. Tafí Volley también tenía nuestro equipo femenino. ¿Sí? ¿Quiénes eran? Las piratas. Las piratas se llamaban. Sí. Sugestivo nombre. Ellos se habían puesto ese nombre en la camiseta, las piratas, sí. Sí. ¿Recordás, Pedro, quiénes jugaban en la Pirata o a quién tiene mejor memoria en ese sentido? Bueno, la que yo recuerdo, Margarita Castillo, Silvana Morales, Karina Morales, Cristina Tarifa, Luciana Guerra, Cintia Villarreal, Jessica Guerra. Sí, había varias chicas del... Y como dicen los chicos de ahora, ¿había internas? ¿Había amistades, otro tipo de relaciones? Amistades peligrosas y de todas las otras. ¿Ahí nació su relación actual o no? ¿Ahí nació su relación actual? Sí, en esa época fue. En esa época fue.
Y pues sigue habiendo internas. Sí, bueno, es que son los ámbitos en los que uno se mueve, así que seguramente ahí van tejiéndose algunas relaciones que no solamente tienen que ver con los juegos, sino con la vida misma de uno. Eh, como muy marcado prueba de eso acá mi compadre, digamos, o sea, tenemos un gran exponente también del vóley que es el Juanpi Monasterio, el hijo de mi compadre Juancito, que también, digamos, es un referente importante del vóley y se crió entre las pelotas del vóley. En el coche, al lado de la cancha del Ateneo, esperando que sus papás terminen de jugar el vóley, y nada, paseando con nosotros, idas y vueltas cada vez que salíamos, así que él venía con nosotros, así que cómo no iba a ser bueno. La otra vez en un velorio, porque el velorio normalmente a veces genera charlas y encuentros. Me encontré con una persona que dijo que, bueno, que también impulsó a su manera el vóley. Capaz que si le tiro un par de datos lo pueden sacar. Me dijo que, bueno, que en el complejo se jugaba el torneo de invierno y él había pedido ahí prestado una canchita, le había pedido prestado un par de pelotas, creo que a don René Río también. Y se jugaba, me dice él, al vóley y también se jugaba al fútbol en el torneo de invierno. Eso me dijo Julián Huanco, Sí. que él también puso su parte en el desarrollo del vóley. Sí, sí, es verdad. Él me habló a mí, me dio una mano cuando yo había vuelto de San Miguel, que yo estaba viviendo allá, y más antes que yo estaba Angelillo y Marito Cruz, que por no sé por qué motivo han dejado de ir, y bueno, me he quedado yo, que es uno de los reinicios que tuve yo con el vóley, ¿no? Y es verdad, fue Julián el impulsor de eso. Charlas que uno encuentra en velorio, ¿no? Con el respeto, obviamente, del difunto y de los dolientes. Bueno, han atravesado una historia marcada con el vóley y bueno, esta pregunta quizás va más para Juan, que sigue ligado al deporte. ¿Cuál es la actualidad del deporte? Muy buena. Ahora este fin de semana voy con las inferiores de Tafí Volley. Tengo sub-16 masculino, sub-15 femenino y sub-12 femenino que nos vamos a jugar en Amaicha con Amaicha Volley, ¿no? Que es el anfitrión. Y bueno, también para contarles que uno de los jugadores de Tafí Volley lo convocaron de Montero Volley a jugar un torneo internacional en San Miguel Tucumán, ¿no? En Club Tucumán de Gimnasia, que es el campeonato Manuel. Bueno, se me fue el nombre del campeonato, ¿no? Que se juega viernes, sábado y domingo. Que vienen equipos de otros países también. Y para contarles también, el otro fin de semana está convocado a Sayel y Ana Camila a jugar un nacional en Córdoba, capital. Sí, ellos fueron convocados por el profe Orlando Medina, y bueno, todos nosotros lo conocemos a él, ¿no? De toda la vida en vóley en Santa María, y que los lleva a competir allá. Y bueno, y aparte de eso, el equipo masculino y femenino de Tafí Volley está compitiendo en la Asociación Regional de Vóley. El fin de semana pasado jugamos en Santa María y bueno, queda una fecha más en Santa María, después en Belén. Creería que en Monteros, porque suma un equipo de Monteros también en la asociación, y la final la jugamos acá. Y bueno, ya que estoy acá, ¿no? Quiero felicitar a los chicos que salieron de Tafí, bueno, por los motivos que se van a estudiar y todo, y están compitiendo en equipos allá en San Miguel de Tucumán. Así que formados por lo menos salen de acá. Queríamos hablar un poquito, porque bueno, aquí tenemos la última camiseta que diseñó Juan y que respeta todavía los colores azules. No sé si es coincidencia o qué sienten ustedes que se siga manteniendo ese azul predominante en cualquier prenda. No, es el color de Tafí Volley. Siempre predomina el azul, ¿no? Todas las camisetas que tenga algo de Tafí Volley, ya sea el escudo o los colores. Y el sponsor sigue siendo Darío también. Así que ya vamos a hablar con él. Para de nuevo. Estaba pensando, volviendo con Juan, ¿no? ¿Cómo te sentís al ver tu hijo seguir las riendas del deporte? Y muy orgulloso, siempre estuve orgulloso y bueno, ahora más, ¿no? Él también sigue allá en San Miguel, sigue ayudando, estaba con un equipo allá, en la parte de técnico, ¿no? Así que sigue los pasos. Y sí, mucho orgullo por él. Y la última pregunta para los tres, ¿se animarían a hacer un vóley de reencuentro?
Yo a mí la verdad que me encantaría, ha pasado el tiempo. Nosotros siempre notamos que, porque claro, o sea, las generaciones van cambiando y nosotros teníamos un gran referente en Jorge Coronel. En otro veíamos un tipo grandote de cuerpo, y el tipo las ganas que le ponía y nosotros decimos, bueno, dentro de todo, yo puedo hoy, gracias al ciclismo y eso que hago mucho y caminatas, ese tipo de cosas, puedo mantener un estado físico más o menos bien, los chicos también se conservan, pero bueno, sí, o sea, la verdad que sí, pero es un poco lo mismo que me pasa, por ejemplo, con el folclore, o sea, yo he bailado folclore mucho tiempo y siempre tengo la insistencia de mi profe, Lito, que vuelva, que vuelva, que vuelva, pero claro, uno siempre dice, sí voy a volver, sí voy a volver, y bueno, pero nunca se da eso, la verdad que estaría muy bueno. Pasa que, bueno, él embarcado en la historia de los jóvenes, que está muy bueno que así pase, claro, un poco ya hemos descuidado la parte de que podríamos juntarnos a hacer un partido de veteranos, porque eso es lo que sería. Y bueno, pero sí, estaría muy bueno, sería muy bueno, sería muy lindo. Bueno, de parte de Deporte DB, si se llega a dar ese reencuentro, vamos a hacer un buen especial. ¿Vos, Pedro, estás listo para volver a las canchas? Sí, sí, estamos dispuestos. Si nos juntamos todos mejor. ¿Qué más quisiera yo volver a jugar contra los rivales que siempre hemos tenido? Que siempre te lo he nombrado, que Gerardo Villagra, Fernando Villarreal, Luis Villafañe. No me puedo acordar quién más era. Ah, José Camisay. José Bueno, Camisay. Angelillo y Vidú, Vidú, Villafañe, está. Hermano Luis. El Luis hermano Luis. también. Sí, Sí. estaría re bueno. Me encantaría. Y ahora hay esa categoría, ¿no? Máster, más 45, más 55. Bueno, la cosa es reunirlo, ¿no? Porque tenemos equipo para hacer un máster acá nosotros, ¿no? Está Marito Cruz, está el Chato Angelillo, está Luis Villafañe, Fer Villarreal. Fer visitó varios equipos también, ¿no? Hay que nombrarlo eso. Fue el primer convocado que tuvimos de Tafil Valle a jugar un nacional, que fue convocado también por el profe Orlando, ¿no? Y después él se abrió camino ya en San Miguel de Tucumán, que es difícil y es conocido, porque te digo, porque nosotros ahora con los más chicos ya he salido y ahí lo conocen en todas partes. Así que bueno, hay que destacar eso también de Fernando Villarreal, ¿no? y si uno dice así, capaz que no lo conoce. Si decimos Marciano, Claro. Todos lo conocen como Marciano. bueno, Sí, agradecerles a los tres que hayan venido, que hayan traído su camiseta para que la veamos, para que la gente conozca un poco más de la historia del vóley tafinisto, de Tafi Vóley en particular. Y bueno, y a la espera de ese reencuentro, porque creo que se puede hacer algo muy bonito en las redes sociales. Sí, seguramente sí, vamos a esperarlo nosotros también. Antes de terminar, me gustaría un poquito hacer una reflexión. Y un poco es el mensaje para los chicos, que los chicos que tienen ganas, que no se animan todavía, y para los chicos que están. Un poco los chicos dejaron entrever acá al principio de la charla las ganas que nosotros teníamos y los pocos recursos que teníamos en ese momento. Entre las anécdotas, tantas anécdotas que nos han quedado y una de las que quizás no sean tan alegres para contarla, recuerdo que nosotros teníamos muchos el aragán, que le llamamos nosotros acá al tafinito para sacar el agua, y muchos estropajos, mucho trapo de piso. Porque nosotros en verano queríamos jugar al vóley y no teníamos una cancha techada. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Se largaba la lluvia y no podíamos jugar porque nos resbalábamos en el piso. Entonces teníamos todo para sacar el agua. A veces paraba la lluvia, sacábamos el agua, secábamos el piso con los trapos de piso y a los 2 segundos se volvía a largar de vuelta la lluvia. Y no podíamos jugar. Entonces hoy las condiciones han mejorado. Es más, nosotros en algún momento, y esto digamos quizás suene un poquito a sacada en cara a alguien al que le corresponda, nosotros en un momento llegamos a tener el medidor del Ateneo a nombre nuestro, a nombre del Chato Angelillo en este caso, de Ángel Andrada, porque nosotros pagábamos la luz del Ateneo para poder jugar. Entonces, hoy tienen un profesor, tienen las herramientas, tienen un lugar muy bueno para poder hacerlo. Entonces, los chicos tienen que aprovechar eso, tienen que ser conscientes de eso. Hoy no tienen que secar el piso, hoy pueden jugar. A nosotros corría viento, no podíamos jugar porque el viento se llevaba la pelota. Como te digo, hacía frío, también era imposible Digo, jugar. cuando hacía frío, escarchaba todo el piso. Me acuerdo que estábamos sacando toda la escarcha para poder jugar también. Eso.
Y el piso, digamos, muy generosamente cedido por el padre Hugo Lamaizón en ese momento, que después lamentablemente, y esto lo tenemos que decir, el vóley tuvo una interrupción de mucho tiempo también porque se nos dejó de permitir jugar en el Ateneo. O sea, se nos cerró las puertas del Ateneo, el Ateneo, bueno, se vino abajo, murió el padre Hugo Lamaizón y se nos cerró la puerta del Ateneo, entonces eso también, quizás hoy estaríamos hablando de otra historia si hubiera tenido esa continuidad que necesitábamos en ese momento. Pero bueno, fueron parte de toda esta vivencia y de toda esta experiencia que tuvimos. Y la verdad que, bueno, le preguntaba recién a Juan, y yo desde el lado mío, desde el lado de que ya no estoy en la actividad, también sentirme orgulloso por lo que él hace. O sea, él sabe que tiene nuestro apoyo, ha sido el único que ha sobrevivido, digamos, a toda esta generación. Y lo que ha hecho es un muy buen laburo, la prueba está en los chicos hoy, cómo están, yo los veo jugar y la verdad que a veces me dan ganas de meterme ahí, pero claro, voy a recibir unos cuantos bombazos, así que mejor no. Bueno, despedirlos, agradecer nuevamente su visita a Deporte DB y bueno, estaremos en contacto, como dijimos, si sale ese partido de reencuentro, vamos a estar ahí cubriendo con fotos, con videos, así esos recuerdos que no pudieron tener en su juventud, lo pueden tener ahora. Bueno, muchas gracias. Así será, los convocaremos, trataré de convocar para que se junten y los llamaremos a ustedes. Bueno, yo muchísimas gracias, Fede, y siempre vamos a estar agradecidos, ¿no? De Darío, ¿no? Que nunca nos ha soltado a nosotros de la mano cuando estábamos fundidos, cuando todo hacíamos a pulmón. Darío fue siempre el pilar de nosotros, que siempre nos ha apoyado cuando nosotros queríamos hacer esta clase de deporte que es tan lindo el vóley. Saludos para Darío. ¿Algo para terminar? Sí, bueno, un agradecimiento especial. Primero a toda la familia. Parte de mi familia nos está viendo en vivo, se me han mandado incluso ahí, así que están viéndolo en vivo. Ahí mi sobrino hijado Eliseo y toda la familia de mi hermana. No sé quién más de mi familia estará viendo, pero bueno, no irnos sin agradecerles a ustedes. La verdad que esta idea es genial, me parece genial que puedan mostrar el deporte de Tafí, la gente que hace deporte en Tafí. La verdad que felicitaciones, tengo el agrado de compartir trabajo con ustedes y siempre se los he dicho, son unos genios. Y yo aprendo todos los días de ustedes. A veces me cuesta porque ya estamos grandes y no tenemos muchas ganas de aprender. No, pero la verdad que compartir un espacio laboral con ustedes enseña todo el tiempo. Son unos profesionales tremendos. Qué bueno que puedan abrirse camino en este medio, en esta situación. Y qué bueno que la gente de Tafí del Valle valore. Ustedes lo han estado mostrando mucho en lo que hace al fútbol, las transmisiones de fútbol. Y la verdad que lo hacen de una forma muy profesional. No olvidarme de Roquecito, que no sé por qué no está acá, digamos, esperaba encontrarlo acá. Un periodista, un tipo preparado, la verdad que increíble. Así que felicitaciones para ustedes y un agradecimiento especial. Bueno, muchas gracias a los tres por sus palabras y bueno, estaremos atentos a ese reencuentro. Vamos a la transición y encaramos la parte final del programa.